Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Ya estamos otra vez aquí en Comic Cueva, donde están cordialmente invitados a que se den un rol. Pues ya saben, para hacer compra, cambio de artículos coleccionables. Tenemos de todo, tenemos juguetes, tenemos promocionales, tenemos tarjetas, tenemos cómics, tenemos mangas y pues un poquillo de todo muy random, ¿no? Pero tenemos de muchas temáticas, así que súper invitados a darse una vuelta. Y precisamente hablando de este tema del coleccionismo y de la venta de coleccionables, pues muchas personas me preguntan que quiénes son mis clientes promedio, ¿no? Ya para ahí, ya para eso, ya contesté por ahí, ya hicimos un video donde platicamos un poquito de qué edades o quiénes son mis clientes promedio. Y también tengo preparado por ahí un video, no sé si ya salió en este punto, si no ya va a salir, un video donde hablamos un poquito de a quién va enfocado el canal, ¿no? ¿Quién lo ve más, ¿no? Pero pues la verdad es que hoy quiero hablar un poquito acerca de una generación que sale un poquito de mis estándares, pero a la que tengo principalmente atención, precisamente porque yo creo que en este negocio hay que estudiar muy bien el mercado y tener ahora sí que opciones para todos, ¿no? Empecemos diciendo que muchos de mis clientes son personas de la generación X, son muy buenos clientes, la generación X. ¿Quiénes son la generación X? Personas que nacieron atrás, más allá, más, antes del año de 1982, ¿no? Gente que nació sobre todo durante los 70, ¿no? Ahorita ya son gente grande, ya son gente que tiene poder adquisitivo y son gente que pues vivió en su adolescencia durante los años 80 y que ahora les gusta eso, ¿no? Les gustan mucho los artículos de los 80. También tengo un importante público comprador en la generación, la que sigue, que es la generación millennial, que son los nacidos más o menos desde 1982 y hasta el año 2000, ¿no? Que son personas que vivieron todo este auge tecnológico, la implementación del Internet como fuente, como una fuente de comunicación en todo el mundo, y que gracias a esta globalización por medio de la tecnología pues tuvieron acceso a un montón de series, videojuegos y parafernalia que a lo mejor la generación anterior no tuvo. Entonces a ellos les encanta comprar también cosas de los 80 porque ya conocen cosas, se regresaron atrás y conocen la cultura retro de los 80, pero también disfrutan mucho comprando cosas de los años 90 y ahora también ya de los 2000, ¿no? La generación millennial ya empezó a empujar muchas franquicias ya 2000eras, no sé, Yu-Gi-Oh, Inuyasha, Ben 10, voy a pensar en Elfen Lied, Helsing, entonces ya me empiezan a pedir cosas pues de estas épocas, ¿no? Entonces pues la verdad es que pues también es una generación que ya en este tiempo ya tienen poder adquisitivo, estamos hablando de personas que tienen 30, cerca de 40 años, entonces pues también ya tienen ese nivel adquisitivo, ¿no? Pero obviamente pues esos clientes digamos ya son clientes frecuentes, ¿no? Ya son gente que ya tengo yo muy contemplada, pero pues ahora obviamente no toda la vida le voy a estar vendiendo a las mismas personas y obviamente también se acerca aquí con mi cueva público más joven, ¿no? Entonces últimamente pues he tenido mucha atención en la generación Z, las personas nacidas entre el año 2000 y el año 2010, que ahorita pues imagínense, los más jóvenes ya nacidos ahí por el año 2010 pues ya tienen la edad de, ya tienen 16 años, ¿no? Y los más viejos, los nacidos en el 2000, ya tienen ahorita ya 26 años. Entonces ya son personas que ya empiezan a tener poder adquisitivo, ya empiezan a querer comprar todas esas cosas que les gustan relacionados con pues las series y los videojuegos con los que crecieron. Entonces pues también son un público muy importante a tener en cuenta para mí. Porque pues a lo mejor son una generación con la que a lo mejor no estoy tan conectado, pero gracias a que mi hijo prácticamente está en la raya, mi hijo más o menos está en la raya entre las dos generaciones, entre la generación Z y la generación alfa, pues básicamente, pues gracias a él aprendo muchas cosas, muchos gustos de esta generación e intento también tenerlos incluidos aquí, ¿no? La verdad es que la generación Z es una generación muy específica, que tiene características muy específicas, que yo como vendedor pues tengo que tener en cuenta a la hora de conseguir coleccionables y a la hora de venderles, ¿no? Porque pues yo creo que cada persona, dependiendo la edad, nacimos en ambientes socioculturales diferentes y tenemos por lo tanto necesidades de compras diferentes, ¿no? Entonces como vendedor
siempre es muy importante tenerlos en cuenta. ¿Qué características he notado en la generación Z o que he investigado de la generación Z que hay que tener en cuenta? No quiero que se tome esto de forma negativa, son cosas que he investigado pues de artículos que hablan acerca de dicha generación, de documentales que hablan de dicha generación como generalidades, ¿no? Pero no es para decir que todos son así o que cualquier cosa que diga se debe de intuir de forma negativa, sino al contrario. He hecho esta pequeña investigación, he recopilado estos pequeños datos precisamente para tenerlos en cuenta, tener en cuenta sus condiciones, sus necesidades, que son únicas como la de cualquier persona en cualquier generación, y que pues obviamente pues hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Entonces, yo creo que la gran diferencia entre las generaciones anteriores y la generación Z es que ellos ya crecieron en un mercado roto, ¿no? Nosotros, como yo me considero, yo soy de 1982 y todavía nací con muchísimas de las características y de la forma de pensar de la generación Z, perdón, de la generación Z, de la generación X, ¿no? Entonces, como generación X, yo me identifico con ciertos valores, ciertos patrones de comportamiento, cierta visión del mundo, y pues así pues, yo entiendo y mucha gente de la generación X o de la generación millennial siempre decimos, ¿no? Antes las cosas eran mejores, ¿no? Tenemos un marco de referencia para comparar el mundo, pero la cosa con la generación Z es que pues realmente han nacido en un medio que así se le llama mercado roto, porque realmente, por ejemplo, encontrar trabajo en la actualidad se ha vuelto más difícil. Entonces, eso, ¿cómo yo digo, por qué lo hablo en este video, ¿no? Porque obviamente, al ser más difícil conseguir un trabajo, yo creo que por eso yo implementé como una forma de vender artículos coleccionables, el darle a la gente la facilidad, por ejemplo, para poder apartar un objeto, pero digamos que la gente que es como de mi generación le dice a la gente, apartas una cosa y tienes un mes para sacarlo, ¿no? O sea, te traen así, ¿no? Yo me he dado cuenta que precisamente como es difícil encontrar un trabajo, muchas veces a veces pierden, muchos jóvenes pierden su trabajo de forma abrupta y hay un periodo de tiempo en el que encuentra trabajo. Así que esto me afecta a mí porque yo les digo a la gente, me he aprendido a adaptar a las personas más jóvenes y entonces yo les digo, mira, si tú quieres apartar un coleccionable, no te preocupes, tú avísame de cualquier cambio que tú tengas en tu día a día y yo me espero. O sea, no, o sea, apartan con una parte. Aquí se apartan los coleccionables con una parte y se les entregan a las personas hasta que lo terminan de pagar. Pero a diferencia de otras tiendas, yo no impongo un tiempo determinado de un mes o 2 meses porque entiendo que a veces suceden estas cosas y a veces cuando uno pierde el trabajo, pues su prioridad es conseguir trabajo, pagar sus gastos y pues quiero darles esa ventaja y yo por eso tengo muchos clientes de esta generación porque me dicen, oye, pues se me hace muy cómodo porque yo te aparto una figura, a lo mejor pierdo mi trabajo, pero eso no quiere decir que por perder mi trabajo pierdo el apartado contigo. Yo puedo reconstituirme en mis gastos, volver a equilibrarme en mi economía y cuando me equilibro en mi economía retomo el apartado contigo sin ningún problema. Entonces, eso es lo que me digo, adaptarme como vendedor para pensar en una generación pues, que tiene estas necesidades, ¿no? Porque también una cosa que tiene esta generación y por eso hablo del mercado roto, es que yo creo que todos tenemos ese problema en la actualidad y es que en la actualidad hay mucho trabajo, al menos en mi país yo les puedo decir, hay mucho trabajo, pero está muy mal pagado. O sea, hay gente que a lo mejor me ha dicho, no, es que en mi país no hay trabajo, ¿no? Le digo, bueno, pues en mi país sí hay trabajo, siempre hay mucho trabajo. Lo malo es que los trabajos no son muy bien remunerados económicamente. De tal manera que yo como vendedor, pues eso también lo busco, ¿no? Conseguir las cosas a precios lo más económico que yo pueda, para yo también ofertarlos a los precios más económicos que yo pueda, ¿no? De hecho, hace poquito, me acaba de suceder una situación con un cliente al que le vendí un Funko, que estaba autografiado por un actor de doblaje famoso y que además el Funko incluía su acrílico protector, su funda protectora. Y yo se lo vendí
prácticamente al precio de mercado de un Funko. A lo mejor, no sé, si un Funko en el mercado ahorita en mi país, en una tienda comercial vale $20, a lo mejor yo le vendí ese Funko poquito más de $25, ¿no? Entonces, pues prácticamente le cobré el Funko y le cobré ni siquiera el acrílico completo, ¿no? O sea, yo prácticamente le pagó el Funkito y un poquillo más y ya se llevó el acrílico y la firma, ¿no? Entonces me decía, ¿pero por qué? ¿Por qué lo das tan barato? Y yo le decía a mi cliente, bueno, si tú quieres que te lo dé más caro, te lo doy más caro. Y él me decía, no, no, no. Yo pregunto el por qué lo das tan económico y le digo, mira, yo sé que a lo mejor un Funko en estas condiciones es un Funko que a lo mejor podría valer sin ningún problema unos $50, ¿no? A lo mejor sí, a lo mejor se puede vender en $50. Tal vez muy bien vendido se podría vender en $100, pero yo entiendo que si yo lo pongo en ese límite de precio, pues va a haber un montón de ofertas en el mercado de Funkos con esas características que estén en ese precio, ¿no? Entre 50 y $100. Entonces digo, si yo lo conseguí económico, lo vendo económico en $27, que se vaya y que haga feliz a una persona, me dé mi margen de ganancia y me permita seguir teniendo dinero para invertir en más cosas y mi margen de ganancia para pues que valga la pena venderlo y seguimos y seguimos y seguimos. Entonces es eso a lo que me refiero como vendedor, adaptarme a la nueva generación, ¿no? También algo que noté de esta generación es que algo pasa con los títulos universitarios, que en generaciones anteriores los títulos universitarios te generaban una garantía, ¿no? Entonces valía la pena que estudiaras la universidad porque un título universitario era una garantía a la hora de buscar trabajo y también de tener una estabilidad en la vida. Actualmente me he dado cuenta de que pues ya los títulos universitarios ya no tienen la misma certidumbre que antes, ¿no? Entonces pues esto también, lo que les digo, impacta directamente en las personas de la generación Z a la hora de buscar trabajo, a la hora de encontrar trabajo y a la hora de buscar esa estabilidad en la vida. Entonces les digo, yo sé que a lo mejor los coleccionables, los cómics, los manga, no son una necesidad, pero pues yo creo que a mucha gente le gustan, mucha gente los disfruta y bueno, al menos mi trabajo creo que como vendedor es ayudar a estas personas a poder acercarles opciones económicas en estos rubros para que digan, ok, a lo mejor no tengo la misma estabilidad económica que tuvieron mis padres, pero pues me puedo dar un gustito de vez en cuando, ¿no? Tengo opción también a disfrutar de la vida, ¿no? Porque pues también si la vida se trata solamente de pagar lo básico, solamente de cubrir como que las necesidades básicas de Maslow, pues tú sobrevives. Pero vivir se trata de hacer algo más allá de sobrevivir. Se trata de darle un sentido a la vida y se trata de disfrutar la vida, ¿no? A lo mejor una persona que a lo mejor que tiene su casa, que tiene su luz, su agua, su comida semanal, a lo mejor tiene su seguro de gastos de gastos médicos, pues a lo mejor es una persona que va a vivir, que se va a mantener viva muchos años, pero uno luego pregunta, y bueno, ¿y para qué me mantengo vivo muchos años? O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Qué sentido le doy a mi vida? Y ahí es donde, pues, tus gustos y tus aficiones es donde cobran sentido, ¿no? A lo mejor, pues, vivo para, pues, no sé, para hacer lo que me gusta. Y que te gusta, pues eso lo vas a definir tú. Pero digo, todavía hay mucho que hablar acerca de esta generación, que es muy interesante, la generación Z. Entonces, sigamos un poquito más en otro video. Seguimos aquí en contacto.